usted lo siente así, pero qué bueno estar en la presencia de nuestro Dios y qué bueno poder estar, como lo dijimos al principio, juntos y en armonía. ¿No le parece? ¿Por qué no se lo dice al que tiene a su lado? ¿Por qué no comparte con la persona que tiene a su lado y le dice qué bueno y qué agradable es estar juntos y en armonía? Estamos juntos en la presencia de Dios. Y qué bueno poder hacerlo en esta tarde, como hacemos semana a semana, cada domingo. Estamos aquí en la presencia del Señor y hoy no es la excepción. Y qué bueno poder hacerlo como familia que somos en Él. Si usted apenas se está conectando, si lo hizo después de que llega la bienvenida, permítame decirle bienvenido a esta transmisión. Estamos juntos, buscando de Dios, buscando a Dios. Estamos buscando conocerle a Él, conocer más de Él, pero conocerle a Él. Y permítame dar algunos anuncios antes de meternos de lleno con la predicación y la palabra del Señor para esta tarde. Unos anuncios para esta semana es también diciéndole algunas cosas que sucedieron en esta semana que terminó. Y esas cosas que sucedieron es que pudimos iniciar o retomar nuestras actividades regulares. ¿Y cómo lo hicimos? Evidentemente a través de este medio, a través del internet, a través del video. Tuvimos nuestras reuniones, nuestros grupos de estudio bíblico en casa, grupos que son de lunes a viernes. Si usted quiere conocer más de esto, nuevamente mándenos un correo, emanueldeleste@gmail.com, emanueldeleste, todo pegado, @gmail.com. Y ahí le podemos dar un poco más de información. Los lunes nos reunimos, los miércoles, los jueves y los viernes tenemos la reunión de jóvenes que también se realizó esta semana. Y el martes, incluso la semana pasada lo habíamos hecho. Nos habíamos puesto de acuerdo para martes a las 7 de la noche hacer lo que hacemos cada martes, orar y estar juntos en la presencia del Señor orando. Pero esta semana pudimos hacerlo aún viéndonos y aún compartiendo, escuchándonos, orando juntos. Y fue una bendición, déjeme decirle que fue una bendición. Y le doy eso como un resumen de lo que pasó esta semana, pero también para que usted conozca lo que continuará pasando en esta próxima semana que comienza hoy, y a partir de mañana lunes estaremos en nuestros grupos de estudio bíblico, estaremos en la presencia del Señor el martes orando y estarán los jóvenes también. Niños, es su tiempo para que entonces usted, padres, lleve a su niño al tiempo que va a tener especial en este momento, un tiempo que la coordinación de niños de nuestra iglesia ha preparado con mucho amor y con mucha dedicación, un tiempo para que ellos también continúen aprendiendo de la palabra, algo que domingo a domingo hacemos de forma regular. Y como usted sabe que yo siempre le he dicho esto, y no va a ser la diferencia hoy, estamos en vivo, así que necesito hacer algo hoy porque se me llevaron el banquito de aquí. Ricardo, por favor, si tú puedes pasarme ese banquito porque yo quiero sentarme y ponerme un poco cómodo también en esta tarde, mientras usted está con su hijo, con su hija y le está diciendo que tome este tiempo y póngase cómodo usted también, tome asiento. Vamos a buscar en la palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros hoy. Eso es lo bueno de estar en vivo, nosotros seguimos en vivo, eso no ha cambiado, seguimos en la presencia del Señor juntos. Quizá no de manera presencial como solemos hacerlo, pero estamos juntos, nos estamos poniendo de acuerdo para estar en su presencia en esta tarde. Y qué bueno poder continuar haciéndolo, ¿sabe? Es una bendición que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros podamos continuar unidos y en su presencia. Y en esta tarde yo voy a comenzar diciéndole algo que le dije la semana pasada. La semana pasada yo quise ser lo más sincero, como el que me conoce sabe que me gusta ser lo más sincero que pude, cuando le dije que esa predicación posiblemente había sido una de las más difíciles que yo había preparado en este tiempo que tengo, en particular aquí con la Iglesia Bautista Emanuel del Este, aquí en Ajax, Ontario. Nosotros estamos en la ciudad de Toronto. Y definitivamente fue una de las más difíciles que me ha tocado, pero déjeme decirle algo, hoy es la segunda más difícil
que me ha tocado preparar. Y voy a explicar un poco eso, permítame explicar un poco eso, porque no estoy hablando solamente del momento que estamos viviendo. Definitivamente tiene relación con este aspecto. Este momento que estamos viviendo es un momento bien particular, pero lo único de este tiempo en lo personal, y lo que quiero compartir con usted, lo único que siento de este tiempo es algo que no es muy específico, muy de ahorita, es algo que a todo ser humano le pasa. No sé si usted se identifica conmigo, a mí en lo personal me pasa mucho. A nosotros nos cuesta, a mí en lo particular, me cuesta mucho enfocarme a veces en algo. Y no es que me cueste enfocarme, porque esa parte no es tan difícil. Me cuesta es mantener mi mirada fija en eso que quiero enfocarme. Yo soy de los que se distrae mucho. Cuando yo vivía en mi país donde nací, Venezuela, un país tropical, yo siempre usaba el ejemplo de que pasaba un zancudo, yo estaba haciendo cualquier cosa, por más importante que esta fuera, un zancudo, un mosquito, y me distraía. Aquí viviendo en Canadá, a menos que usted viva cerca del lago Ontario, no tenemos tantos zancudos y mosquitos, pero ¿sabe qué me distrae? Me distrae el hecho de que no tenemos zancudos y mosquitos que nos distraigan. O sea, me cuesta a veces enfocarme. No sé si le pasa a usted, somos personas que nos cuesta a veces mantener el enfoque. Nosotros decimos, yo quiero hacer esto, y lo hacemos, y lo comenzamos a hacer, pero mantenernos en eso es algo que requiere constancia, que requiere que seamos intencionales, que lo hagamos con intención. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Sabe? Desde hace unos días, unas semanas, le he estado compartiendo algo que hoy voy a estar repitiendo, y es algo que siento que el Señor quiere continuar hablándonos en este tiempo. Hemos dicho que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo hemos repetido tantas veces. Hemos dicho que esta situación al Señor no le tomó por sorpresa, nos tomó por sorpresa a usted y a mí. Así que el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, nos ha venido hablando algunas cosas, y en lo particular me crea la duda de que Él vaya a hacer un alto en este momento para empezar a hablarnos algunas otras cosas, bien sea por el momento en que estamos o por cualquier situación. Así que sería muy bueno que hiciéramos algo que nosotros aquí en la Iglesia Bautista Emanuel del Este hemos estado tratando de hacer por varias semanas ya, y es mantenernos enfocados en eso que el Señor quiere que conozcamos. Nosotros estamos en esta semana, en estas últimas semanas hemos estado usando un material de estudio bíblico llamado 40 días con propósito, un material que estamos usando como devocional, si podemos usar esa palabra. Hemos estado usando como una especie de guía, porque tiene lecturas diarias. Lo que queremos es estudiar la palabra de Dios, pero usamos este libro, este material, para ir haciendo una lectura diaria, y conforme a esa lectura estamos tratando de movernos juntos como iglesia. Así que yo le voy a pedir en esta tarde que hagamos algo. Vamos a continuar trayendo a nuestra mente lo que Él ya nos ha venido hablando. Lo que Él ya nos ha venido hablando no solamente durante estos 40 días, o este tiempo que llamamos 40 días, no solamente durante este tiempo que va de año, sino en el tiempo que el Señor nos ha tenido acá juntos. Y si usted no forma parte de la familia ABCE, esto es con usted también, ¿sabe? El Señor de seguro ha venido hablando a su vida en algo en particular. El Señor seguro le está diciendo algo, no solamente hoy, o en este mes, o en este año, sino que ha estado trabajando con usted en algo. Y eso quiero que continuemos haciendo en esta tarde. Quiero pedirle que continuemos buscando el propósito de Dios para nuestras vidas, que eso es precisamente lo que hemos estado enfocados en hacer nosotros. Y para hacer eso, le voy a pedir que usemos un pasaje que en las últimas semanas hemos estado estudiando, pero que tiene mucho para decirnos. Yo quiero que usted vaya hoy a la carta, según la carta que Pablo le escribió a los romanos. Yo quiero que busque ahí el capítulo 12, la carta a los romanos, y vamos a leer el capítulo 12. Le voy a dar tiempo para que lo busque. Quiero que lo leamos juntos. Romanos capítulo 12, y vamos a leer los 5 primeros versículos. Romanos capítulo 12, versículos
1 al 5. Yo le voy a pedir que usted se ponga en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Si usted está ahí acompañándonos, si tiene ya su Biblia, nosotros aquí en la iglesia usamos una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, pero cualquiera sea la que usted tenga libertad de usar esa versión de la Biblia. Romanos capítulo 12, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Perdón que se me pasó una página más. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Vamos a ver. Padre, gracias una vez más te damos en esta tarde por el privilegio, por la bendición que es poder venir confiadamente delante de tu presencia, Señor, libremente, como lo estamos haciendo hoy. Gracias, Padre, damos y hemos dado y no queremos dejar de hacerlo por la tecnología, Señor, por permitirnos estar juntos hoy, aunque no lo estemos de cuerpo presente, pero estamos juntos en tu presencia. Gracias por eso. Padre, gracias por sobre todas las cosas por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos conocer más de ti y conocerte a ti en la forma que tú quieres que te conozcamos. En eso nos ponemos en esta tarde, en este momento, Señor. Eso buscamos en este momento. Y te pedimos, Padre, que continúes hablando a nuestras vidas. Que continúes mostrándonos eso en particular que tienes para cada uno de nosotros en lo individual, para cada una de nuestras familias, en nuestros hogares, para nosotros como familia IBCI aquí en el este de Toronto, Padre, pero para tu pueblo en general, para tu iglesia, para tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, puede tomar asiento. Gracias damos al Señor una vez más por permitirnos estar acá en su presencia. Y como le decía antes, hoy lo que quiero es que vayamos un poco más allá en algunos temas que el Señor ha venido hablándonos, en lo particular a nosotros aquí como iglesia, pero a cada uno de nosotros en lo particular. Quizá a algunos de ustedes ni les conozco, pero conozco al Señor, tengo una relación con Él, y si algo conozco de Él es que Él quiere que todos le conozcamos de la misma manera. Así que esto no es solamente para la familia IBCI, sino para usted que también nos está escuchando, eso que nos ha venido hablando, cómo podemos nosotros entenderlo y conocerlo mejor, que busquemos conocer más, y en particular lo que hemos estado hablando en las últimas semanas es lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Y cada vez que digo esto tengo que hacer referencia a que no estoy hablando del templo, no estoy hablando del edificio, no estoy hablando de la organización o la institución. Estoy hablando del organismo vivo que es la iglesia. Así que le he puesto por título a la predicación en esta tarde: somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Algo que Pablo a lo largo de esta carta a los romanos lo explica de una manera excepcional
Pero en este capítulo 12 lo hace, y lo hemos venido estudiando, lo hace de una manera que nos permite a nosotros conocer incluso algunos otros aspectos que posiblemente conocíamos, posiblemente manejábamos, posiblemente teníamos entendimiento de lo que era, pero que definitivamente podemos conocer que Dios quiere que entendamos no solamente en la teoría, sino en la práctica. Algunas palabras que hemos usado para entender lo que Pablo nos está diciendo acá, y lo dice el mismo Pablo en el primer versículo que comenzamos a leer, es la adoración. Y si nosotros pudiéramos parafrasear ese primer versículo que leímos, pudiera ser algo así como: si ustedes buscan adorar a Dios, háganlo de esta manera. Eso es lo que nos está diciendo Pablo que nosotros hagamos. Y permítame decirle nuevamente, vamos a ir más a fondo en eso que Pablo quiere que conozcamos. Y yo en esta tarde, hablando de que somos un cuerpo, quisiera resaltar dos aspectos que necesitamos nosotros conocer y aplicar. Somos un cuerpo, nosotros los creyentes de forma personal, pero también la iglesia en lo colectivo. ¿Cómo se entiende esto de que somos un cuerpo y que Pablo nos está hablando aquí en estos versículos que acabamos de leer? Quiero compartir entonces dos aspectos con usted, que es lo que le voy a pedir que me acompañe a estudiar un poco más a fondo. Y el primer aspecto es que nos pertenecemos unos a otros. Vamos a hablar de que somos un cuerpo, de que la iglesia del Señor es un cuerpo. Y para hablar de eso, basado en Romanos capítulo 12, en los primeros versículos, vamos a estar viendo un aspecto importante que Él nos habla ahí, y es que nos pertenecemos unos a otros. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que todos somos necesarios. Todos somos necesarios cuando estamos hablando de un cuerpo. Permiso. Y sabe, antes de comenzar, permítame decirle algo. Usted me va a escuchar mucho decir palabras como: la semana pasada estuvimos hablando de esto, o hace un par de semanas el pastor Alillo, o hace un mes atrás. Discúlpeme si usted siente que no estoy hablando directamente con usted porque no forma parte de la familia IBC, pero sí lo estoy haciendo. Le pido disculpas de antemano porque es la manera en que yo en lo personal tengo de dirigirme aquí a la gente que domingo a domingo hace vida con nosotros, la familia IBC, pero hoy entendiendo que estamos usando la tecnología y habrá muchos que nos están escuchando, que nos están viendo. Cuando escuche esto, cuando me escuche decir esto, no piense que no estoy hablando con usted, porque no soy yo hablando. Recuerde que estamos buscando en la palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Así que permítame comenzar diciéndole que hace un par de semanas el pastor Alillo nos comentó, o la predicación estuvo basada, el título de la predicación fue de que somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Él nos dijo que cada creyente debe tener un sentido de pertenencia. Cada creyente debe tener un sentido de pertenencia. Y él fue muy claro al explicar esto. No solamente de pertenencia a la familia, a esa familia, a la iglesia, sino pertenencia incluso unos con otros. Tenemos que tener un sentido de pertenencia. Y esto es algo que tenemos que hacer entendiendo precisamente lo que la Biblia nos dice, o cómo la Biblia, la palabra de Dios, describe a la iglesia. Una comunidad de creyentes en donde existe la participación de todos y cada uno de los que conforman esa comunidad. Pablo es un buen portavoz de esto. Pablo nos enseña varias de sus cartas acerca de esto. Juan también nos habla al respecto. Pero la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios, nosotros podemos entender que cuando se nos habla de iglesia, se nos está hablando de esa comunidad de creyentes en donde existe esa participación de todos los que forman esa comunidad. Y de hecho, los últimos dos versículos que leímos hoy, del 1 al 5 en Romanos capítulo 12, dicen de la siguiente manera: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes,
de un solo cuerpo. Y fíjese cómo dice esta traducción de la Biblia al final. Y nos pertenecemos los unos a los otros. Todos formamos parte de ese cuerpo y nos pertenecemos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero para que un cuerpo funcione, cada una de las partes de su cuerpo debe sentir ese sentido de pertenencia unos con otros. La mano no puede funcionar sola, de hecho, si no pertenece a este brazo o a este cuerpo en general. Cada órgano, cada miembro del cuerpo, para funcionar, debe tener no solamente esa unidad, sino ese sentido de pertenencia. ¿Sabe? Igualmente sucede en la iglesia. Cada uno de nosotros puede tener funciones específicas. Algunos de nosotros posiblemente estemos tratando de entender o de conocer al respecto de esas funciones. Pero algo que tenemos que tener presente es que nos pertenecemos. Nos pertenecemos. Cuando le dije que algunos estamos tratando quizá de entender mi función específica o en dónde es que pertenezco, permítame darle el ejemplo de un bebé, de un niño pequeño que está quizás recién naciendo, está en su primer año, sus primeros 2 años. Él posiblemente todavía no entienda cómo funcionan algunas cosas de su cuerpo, pero por eso no significa que su cuerpo no está funcionando. ¿Está usted de acuerdo? Por eso no significa que el cuerpo de ese bebé, de esa criatura, no funcione hasta que él lo entienda. Él debe entenderlo y en la medida que crece y se va desarrollando, él puede empezar a entender cómo es que funciona esto. Y nosotros a nivel de iglesia, hablando como iglesia, déjeme decirle algo que resulta lamentable. Nosotros pudiéramos dar por sentado, dar por entendido que eso es así con la iglesia, que eso es común, lo normal, que la iglesia funciona con este sentido de pertenencia. Pero déjeme decirle algo, lamentablemente no es así. Y no le estoy hablando de este tiempo, lamentablemente no es así, lo entendemos porque Pablo, escribiendo esta carta a los romanos hace casi 2000 años, es lo que precisamente les estaba tratando de dar a entender a esa iglesia naciente, a esos nuevos grupos de creyentes que se estaban constituyendo en la iglesia o en iglesias locales. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba explicando en ese momento y nos está explicando hoy, después de 2000 años. La pregunta es, ¿lo tenemos claro hoy? ¿De verdad conocemos que eso es así y que así es como funcionamos? Decimos somos un cuerpo, decimos Dios es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y funcionamos de esa manera. Yo por el contrario pienso que hoy por hoy cada vez cobran más fuerza o se hacen sentir más 2 personajes que nosotros aquí en nuestra iglesia hemos estado hablando desde hace algún tiempo ya. Yo creo que desde que comenzamos aquí, tenemos 4 años aquí como iglesia, y yo creo que desde que comenzamos estos personajes estamos conversando acerca de ellos. Si usted no lo ha escuchado, usted forma parte de la familia ABC, es posiblemente porque en los últimos semanas o meses no los había mencionado. Yo los había dejado a un lado, para serle muy sincero, porque muchos ya le estaban poniendo ojo a esos personajes, pero déjenme presentárselos a usted que no los conoce o recordarle a usted que ya los conoce. Le estoy hablando del llanero solitario y le estoy hablando del cristiano encubierto. Esos son 2 personajes que no solamente en esta iglesia, lamentablemente en muchas iglesias están presentes. Y permítame explicar eso bien, porque no quiero que esto suene ofensivo para nadie, no lo estoy diciendo de una manera ofensiva, son personajes que muchas veces, la mayoría de las veces de hecho, lo que están haciendo lo hacen con un amor genuino y una entrega a Dios genuina, y lo están haciendo como piensan que debemos hacer las cosas. Quizá no se les ha explicado, quizá ellos no lo han entendido muy bien, pero estos personajes llaneros solitarios, cristiano encubierto, están muy presentes y hoy que estamos hablando de que somos un cuerpo, tenemos que entender este primer aspecto que Pablo nos está mencionando al final del versículo 5, que nos pertenecemos unos a otros.
Que nos pertenecemos significa que nosotros no solamente tenemos que relacionarnos, no solamente significa que tenemos que tener comunión, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, comunión los unos con los otros, o incluso comunión cuando estemos juntos adorando a Dios, que es lo que hablamos hace un par de semanas atrás. No solamente eso, significa cuando le estoy diciendo que nos pertenecemos, cuando Pablo nos está diciendo que verdaderamente nos pertenecemos unos a otros, es lo que le acabo de decir. Dios es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Para poder funcionar, somos un cuerpo. Ninguna parte de nuestro cuerpo, no sé si usted piensa que eso es así, no sé si usted siente que hay algún órgano o algún miembro de su cuerpo que no sea necesario, que usted no lo necesite, que no pertenezca al cuerpo. No sé si usted siente eso, pero déjeme decirle que eso no es así. Si nosotros entendemos lo que está diciéndonos Pablo, incluso desde el primer versículo, si hacemos la lectura de ese primer versículo, entendiéndola a la luz de esto de que somos un cuerpo y este sentido de pertenencia, volvamos a leer el primer versículo. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él, a Dios, le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Pablo nos está diciendo que entreguemos nuestro cuerpo, entreguen su cuerpo a Dios. No solo cuando no nos quede otra opción, no solo cuando no tengamos más remedio, sino ir a la presencia de Dios y entregarle todo. Ya esa es mi opción, ya no me queda más otra cosa que hacer. No solo eso, porque fíjese lo que dice. Él dice: entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Él no dice: entreguen su cuerpo por todo lo que va a hacer, por todo lo que va a hacer a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo por lo que Él hará. Eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo: entréguele su cuerpo por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y ahí mismo Pablo nos deja claramente entender que esa es la verdadera forma de adorar. Y qué mayor claridad nosotros podemos tener de esto que nos está diciendo Pablo en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a la importancia de hacer esto correctamente, no solo la adoración, sino entregar el cuerpo. Nos pertenecemos unos a otros, ¿sabe? Y debemos entender qué papel jugamos cada uno de nosotros en el cuerpo. ¿Quién soy en el cuerpo? Pertenezco al cuerpo, pero ¿dónde estoy? Déjeme ser tan abierto y tan sincero como usted, como siempre lo soy, ¿sabe? Mi esposa dice que yo me tomo muy en serio esto de ser un cuerpo. Que yo me tomo muy en serio esto de ser un cuerpo. Cuando ella me pide que haga algo, yo le digo: no, ese no soy yo. Le estás diciendo a la pierna que haga algo que le toca a la mano hacer. Y evidentemente a veces yo tengo mis manos ocupadas y yo quiero agarrar algo con el pie. Yo no sé si usted lo ha hecho. A veces nos toca hacer eso, pero eso no es así, ¿sabe? Y no es así porque no sintamos hacerlo, sino porque no debemos hacerlo. Porque si somos un cuerpo, cada parte de ese cuerpo debe estar cumpliendo la función necesaria para que todos podamos funcionar bien. Todos nos involucremos en lo que estamos haciendo para Dios o en lo que estamos siendo. No solo hacer, sino ser para Dios. Todos. ¿Y por qué? Yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero todo lo que hacemos para Dios es importante. Todos debemos involucrarnos en todo lo que hacemos para Dios, especialmente si lo hacemos como iglesia. ¿Sabe? Porque todo, se lo digo una vez más, es importante. Y ese es el segundo punto que quiero compartir con usted. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Si volvemos a ese versículo 4 y al principio del versículo 5 en Romanos capítulo 12, dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también.
Y qué interesante, a mí me llama mucho la atención que Pablo, para explicar esto, él usa este ejemplo del cuerpo, para explicarnos que la iglesia del Señor es un cuerpo o debe funcionar como un cuerpo. Cristo es la cabeza, para explicarnos que, como dijimos en el punto anterior, que nos pertenecemos unos a otros, y como estamos hablando ahorita que todos somos necesarios, él dice claramente, cada parte tiene una función específica. Y el versículo 5 comienza diciendo, el cuerpo de Cristo también. ¿Sabes? Si lo quisiéramos parafrasear con todo el respeto a la palabra de Dios, lo pudiéramos decir de esta manera. Así como el cuerpo tiene las piernas, que entre otras cosas sirven para caminar, o así como tenemos los ojos que sirven para ver, el cuerpo de Cristo igualmente tiene muchas partes. Y cada una tiene una función específica. Y no solamente una función específica, sino como le dije al final del punto anterior, tratando de entender que nos pertenecemos unos a otros. Una función específica e importante. Todos en el cuerpo de Dios. Posiblemente cuando usted llega a un templo y usted ve a las personas que están ahí al frente, usted dice, wow, lo que están haciendo ellos debe ser muy importante. Usted ve al pastor predicando, o usted ve a algunos otros personas, siervos de Dios, que están haciendo algunas cosas de manera visible, y usted debe decir, eso sí es importante, eso es necesario. Esas personas son necesarias. Pero posiblemente lo que yo hago no es tan necesario. Y sabe, por eso al principio le hablé de este sentido de pertenencia. Muchas veces no entendemos que todos somos necesarios porque no tenemos ese sentido de pertenencia unos con otros. Lo que otros hacen es muy importante para que un pastor pueda estar aquí sentado hablando con usted en este momento. Lo que otros hacen es sumamente importante para que la música, para que cualquier otra cosa de las cosas que hacemos para Dios funcionen correctamente. ¿Sabes? Generalmente nosotros tenemos la tendencia, los seres humanos, de invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas en aquellas cosas que consideramos necesarias. Y perdóneme que use la redundancia, y no necesariamente eso que consideramos necesario es a veces importante. Pero tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo, nosotros que somos el cuerpo, que nos pertenecemos unos a otros, todos somos necesarios por el hecho mismo de que somos importantes. Y Pablo mismo lo aclara. En el versículo 1 ya lo dijimos, es la verdadera forma de adorarlo. Pero fíjense en los versículos 2 y 3. Pablo nos da una recomendación y nos da una advertencia. Permítame leerle la recomendación primero. Versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué tremenda recomendación que Pablo nos está dando. La recomendación es a no imitar las costumbres, a no imitar las conductas de este mundo. ¿Sabe? Esto no solo nos dará la oportunidad a nosotros de ser transformados en personas nuevas, sino que más aún nos permitirá llegar a ese punto donde estoy casi seguro, y perdone mi falta de humildad en esto que le estoy diciendo, estoy casi seguro que todos queremos llegar, y es a la parte final de ese versículo donde dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No le puedo ver, pero si yo le preguntara cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios, yo soy el primero que levanto las dos manos. Gracias, Ricardo, por levantar la mano. Queremos conocer la voluntad de Dios, definitivamente queremos conocer la voluntad de Dios. Una buena recomendación nos está dando Pablo, ¿no le parece? Ahora déjeme decirle cuál es la advertencia. La advertencia incluso tiene la explicación del por qué todos somos necesarios. Y está en el versículo 3. El versículo 3 dice lo siguiente, en la nueva traducción viviente que nosotros estamos leyendo.
basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, ese es Pablo hablando, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Permiso. Nadie se crea mejor de lo que realmente es. ¿Cómo necesitamos ese consejo en nuestra vida? Yo no sé si usted está de acuerdo. Yo lo necesito. ¿Cómo necesito yo ese consejo en mi vida? Entender que no se trata de mí. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso? Entender que todo lo que Dios me está diciendo, que incluso que haga o que sea, no se trata de mí. Que no es que si me va mal, no sirvo para nada. Si me va bien, soy muy bueno en lo que hago. No se trata de mí. Fíjese que Pablo, cuando nos dice, sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo no está diciendo, sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según las cosas que han logrado. Háganlo según las capacidades que tienen. Háganlo según los conocimientos que han podido obtener. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Sabe? A veces no consideramos este aspecto de que todos somos necesarios precisamente porque lo que yo siento o veo que hago o es muy poco o es muy importante, no necesito a nadie, yo puedo hacer como el llanero solitario. Y no se trata de mí. Lo que Pablo aquí me está diciendo es que debo considerar que se trata no solamente de Dios, sino de la medida de fe. Y escúchame bien, lo que Pablo me está diciendo es la medida de fe, no que yo tengo. No me está diciendo la medida de fe ni siquiera que Dios me ha dado, Él me está diciendo, háganlo según la medida, sí me está diciendo la que Dios me dio, no la que yo tengo, no la que yo puedo obtener, no la que yo conozco. Pablo me está diciendo, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. La medida de fe que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Él la conoce. Posiblemente usted no la sienta de la manera en que Dios se la dio. Hay que trabajar un poco en eso, definitivamente. Hay que mantenerse unido a la familia de Dios. Hay que mantenerse unido a su palabra, hay que mantenerse unido a Dios, buscando de Él. ¿Sabe? Déjeme, este es un tiempo de confesión público a través del internet. ¿Sabe? El oficio de pastor no es nada fácil, pero le voy a decir uno de los aspectos que en lo particular yo he encontrado más retadores. Es tratar de dar a otros a conocer y a entender la importancia que tiene vivir nuestras vidas, conducirnos como lo que Pablo nos está diciendo que somos, como un cuerpo, no como entes aislados, no como las diversas partes de ese cuerpo, que posiblemente podamos hacer muchas cosas, y voy a usar nuevamente la palabra lamentablemente. Pienso que posiblemente lo hayamos logrado hacer muchas cosas y por eso lamentablemente funcionamos separados unos de otros. Porque si en verdad entendiéramos que somos un cuerpo y yo dejo un órgano de mi cuerpo puesto aquí, o mi mano o mi dedo, usted sabe que eso no funciona por sí solo. Pero lamentablemente hemos conseguido hacer algunas cosas independientemente porque no hemos conocido realmente de que somos un cuerpo, de que, como dice el primer punto, nos pertenecemos, de que, como dice este punto, todos somos necesarios. Y permítame ir concluyendo con lo siguiente, permítame ir terminando con lo siguiente, y nuevamente, perdone mi falta de humildad, pero déjeme decirle algo con total y absoluta confianza, certeza y la seguridad que la misma palabra de Dios nos da en
en lo que va a suceder cuando hagamos esto que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje, Romanos 12, versículo del 1 al 5. En esto que Pablo nos está diciendo que somos un cuerpo. ¿Sabe qué va a suceder? Podremos adorar a Dios verdaderamente. Si usted hizo la lectura conmigo, usted ve ahí al final del versículo 1 que esa es la verdadera forma de adorarlo, que esa es la verdadera forma de agradarlo. Así que cuando hagamos eso, vamos a poder entonces nosotros rendir a Dios un culto racional. Vamos a poder tener en su presencia una adoración espiritual. Y estoy usando algunos sinónimos que otras versiones de la Biblia, Nueva Reina Valera, Nueva Versión Internacional, nos dan sobre este mismo pasaje. Cuando leemos en esta nueva traducción viviente que esa es la única y verdadera forma de adorarlo, otros pasajes, otras Biblias en este mismo pasaje dicen ese es nuestro culto racional, esa es nuestra adoración espiritual. Algo que va a suceder solamente cuando empecemos a ser un cuerpo, cuando empecemos a vivir como la iglesia de Dios que somos y que Él desea que seamos. Hoy por hoy, en un mundo que tanto desea, que tanto necesita de Él, que tanto desea también, que tanto anhela de Él, pero que tanto necesita de Él. No le estoy hablando de hoy, no le estoy hablando de las últimas 2 semanas, no le estoy hablando del 2020. Un mundo que necesita de Dios cada vez más y más, que lamentablemente, tristemente, muy por el contrario, se aleja cada vez más de Él. Somos un cuerpo, iglesia. Somos un cuerpo. Nos pertenecemos unos a otros. Y no solo nos pertenecemos, todos somos muy necesarios. Vamos a ver. Yo le voy a pedir que tome un tiempo usted ahí en la presencia de Dios. Si usted no había considerado esto antes de que verdaderamente somos un cuerpo, tome un par de minutos ahí en la presencia del Señor para hablar con Él, para darle gracias porque en esta tarde no solamente nos está permitiendo conocer eso en nuestra mente, entenderlo, sino para darle gracias porque en esta tarde nos está dando la oportunidad de que lo pongamos en práctica. No puedo imaginar un momento más oportuno para poner en práctica esto de que somos un cuerpo, de la situación actual que estamos viviendo. Así que tome un tiempo ahí en la presencia de Dios. Hable con su Creador, con su Padre. Linda, tengo el micrófono apagado. Linda. Diego está afuera. Voy a aprender. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este momento que tú nos estás dando. Señor, lo dije la semana pasada, lo he estado diciendo en mi oración personal en los últimos días. Quiero compartirlo hoy una vez más con mis hermanos, Señor, presentándonos delante de ti. Gracias, Señor, aún por este tiempo que nos estás dando. Es en tiempos como estos en los que verdaderamente podemos entender la necesidad que tenemos de ti. Es en tiempos como estos en que verdaderamente podemos conocer, vivir, experimentar ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. Así que, Padre, gracias. No permitas que pasemos de este tiempo sin ser agradecidos contigo.
por el cuidado que estás teniendo de nosotros, por tu provisión, por las bendiciones a nuestras vidas, por estarnos preparando a través de tu palabra y lo que deseas que conozcamos para un tiempo como este. Gracias, Señor, en lo particular por la Iglesia Bautista Emanuel del Este y por permitirnos continuar haciendo lo que nos has llamado a hacer, un cuerpo, tu iglesia. Señor, sentimos que la visión que tú nos has dado es ser de impacto en esta comunidad en donde estamos. Algo que no vamos a poder hacer, Señor, individualmente. Algo que no vamos a poder hacer por nosotros solos. Nos necesitamos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros. Gracias. Yo quiero tomar un tiempo también para permitirle a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, quizás no pertenece a la familia IBC o no pertenece a alguna otra iglesia, no forma parte de un cuerpo, quizás no está en una relación con Dios o no sabe en dónde usted está precisamente en esa relación con Dios, para que tome un tiempo en este momento, para que hable con Dios, como lo acabo de hacer yo, como le estoy pidiendo que lo hagan todos. Hablen con Dios, exprésele lo que hay en su corazón, pero en particular, y si es su deseo, exprésele que usted quiere no solo conocerle más, sino que quiere tener una relación con Él, que quiere ser parte de ese cuerpo del cual Él es la cabeza. Dígale: Padre, aquí estoy, tú me conoces. Señor, yo quiero hacer lo que el apóstol Pablo nos está recomendando hacer, que te entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso quiero hacer en esta tarde, Señor. Si usted desea hacer eso en esta tarde, repita eso y hable con Dios. Eso es algo entre usted y el Señor. Lo que quisiera yo hacer en esta tarde es darle la oportunidad de tomar un tiempo y hacerlo. Así que hable con Dios, dígale: Señor, te necesito. Te necesito y quiero formar parte de tu cuerpo, de tu familia. Quiero ser tu familia. Y permítanos incluso ir un poco más allá. Si usted hizo eso, si usted tiene el deseo de conocer más acerca de esto, escríbanos, llámenos, mándenos un texto, un correo. Nuevamente, eso es algo entre usted y Dios. Cuando le pido que haga esto, es para que podamos conversar al respecto. Y si en algo le podemos ayudar, estamos para eso. Acompáñeme a orar nuevamente. Padre, nuevamente te doy las gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia, que no se detiene, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de alabarte y adorarte libremente, como lo podemos hacer aquí en este país y ahora más a través de estos medios, quizás en algún lugar donde esto no sea permitido, pero hoy podemos hacerlo. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que está siendo predicada hoy en el mundo entero. Muchos ya la han escuchado, muchos ya han estado en tu presencia, muchos lo harán. Gracias, Dios. Gracias por la familia que somos en ti. Estamos en tus manos. Bendito y alabado es tu nombre, Padre. Y bendito y alabado seas tú por siempre, Dios, en toda circunstancia. Nos ponemos en tus manos. No hay mejor lugar en el que podamos estar hoy. Nunca lo hemos podido pensar en la manera como lo estamos pensando ahorita. Siempre ha sido así, no hay mejor lugar donde podamos estar. Pero hoy, Señor, lo decimos con ese sentido, con ese entendimiento quizás mayor. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos. Estamos en tus manos. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que damos las gracias y te pedimos, Señor, que continúes
esa obra que ha comenzado en medio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor continúe haciendo la obra que ya ha comenzado en cada uno de nosotros. Les amo en el amor del Señor. ¿Qué le parece?